Muy bien. Bueno, buenos días a todos, todas. A nombre del Colegio de Jalisco les damos la más cordial bienvenida a este seminario que hemos titulado Diálogos de Investigación, un seminario que busca de alguna forma dialogar en torno a la gobernabilidad y las violencias en México, y surge a partir de un interés entre dos líneas del Colegio de Jalisco, líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una es estudios de derechos humanos, seguridad y justicia, y la otra es estudios políticos y de gobierno. El día de hoy, pues nos da mucho gusto contar con la participación del doctor Javier Osorio, quien va a inaugurar estos diálogos de investigación. En un momento lo presentaremos, pero nos gustaría que el doctor Durán también nos diera algunas palabras sobre esta idea de abrir esta investigación o estos diálogos de investigación más bien a partir de esto que platicábamos de computar dos líneas, ¿no? Adelante. Pues buenos días a todos y a todos, a todas y a todos. No, ya no sabía a quién tiene que saludar. Pues es un gusto para ambas líneas de estudios del colegio compartir, celebrar este tipo de actividades, sobre todo al calor o en el contexto de lo que se ha venido dialogando en las últimas décadas en torno a los estudios sociales. La necesidad de un replanteamiento no solamente de nuestras epistemias, sino también de cómo nos asociamos para construir no solamente conocimientos, sino también herramientas que nos provean de una capacidad explicativa sobre los fenómenos sociales. Esto, como ustedes saben, nuestras teorías, nuestros enfoques sociales rivalizaron por mucho tiempo con el campo de las disciplinas que hoy llamamos cuantitativas, y pensábamos que el énfasis analítico o cualitativo de las cosas era lo que nos daba una diferenciación y con eso el sustento para opinar, señalar o percibir una realidad concreta. Hoy las realidades, muchas nos han rebasado los modelos tradicionales de asociación colectiva, de orden económico, de orden político. Tenemos que replantearnos estos métodos, porque al final de cuentas, en el campo de trabajo que hacemos, tenemos más preguntas que respuestas, y las preguntas no necesariamente tienen un carácter crítico, y mucho menos abonan en función de una incidencia real sobre las preocupaciones generales, ¿no? Entonces, hace 2 décadas se empezó a hablar de lo que podría ser la ciencia abierta, los datos abiertos, y algo que nos trajo entre los estudios tradicionales era una llamada de atención a las conciencias de cómo estamos haciendo las cosas. Hablamos hoy de datos abiertos, de accesos abiertos, hablamos de métodos virtuales de análisis, de trabajo, de herramientas que van más allá de los sistemas de consultas, de grupos cerrados, de hacer investigaciones aisladas, publicarse, y pensábamos que eso era el trabajo académico. Pues esto, la realidad muchas veces nos ha cuestionado. ¿Cuál es la necesidad de hoy? Y lo platicamos entre las líneas de investigación de aquí del colegio y con colegas asociados a las redes de trabajo, de investigación. Decíamos, necesitamos vincularnos ante la precariedad de recursos y ante el cúmulo de complejidades. Tenemos que asociarnos, recuperar este carácter, yo diría, gregario, que muchas pautas les dieron a las unidades de investigación, la fortaleza en situaciones de contingencia, ¿no? Y por eso, un tanto, estamos aprovechando los pocos vínculos que tenemos, hacer que funcionen, y que el funcionamiento sea bajo este planteamiento de crear investigaciones con calidad, investigaciones que tengan este carácter de apertura, y sobre todo que tengan al menos una vinculación directa, si no directa o incidental, al menos que tengan que ver con las preocupaciones que estamos viendo, ¿no? Y de ahí un tanto ese fue el concepto, el antecedente con el que hemos venido trabajando en estos 4 o 5 años, la línea de investigación de estudios políticos y la de justicia
Estudios en Derechos Humanos, Seguridad y Justicia. Sí, pues como se dan cuenta, no replanteamos los conceptos, más bien replanteamos ahí la manera de cómo entramos, ¿no? Y esto ha dado pauta no solamente a la ampliación de redes de vinculación, del apoyo. Tenemos aquí ha trabajado con la doctora Jackie, pero hoy tenemos la bendición de incorporarnos, ¿no? Ya de manera institucional en un trabajo de equipo y de hacer trabajo conjunto, ¿no? Con Caro, pues también se ha vinculado a múltiples tareas que hemos venido empujando en el colegio. El doctor Said igual, ¿no? Ha sido un capital fijo no solamente en el orden de la investigación, sino también para impulsar las metodologías y los trabajos de visión. Y bueno, a mí yo le daría la palabra a la doctora Garza para presentar a la perla que corona la reunión. Exactamente. Bueno, pues efectivamente queremos agradecer a quienes nos acompañan de manera presencial. Tenemos estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales, gracias por venir. También tenemos a los estudiantes de Comunicación de la Universidad de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara, gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a nuestros compañeros del Colegio de Jalisco y pues sí, efectivamente, para nosotros es un gusto tener de estancia sabática de investigación al doctor Salvador Maldonado del Colegio de Michoacán. Muchas gracias, Salvador, por estar acá con nosotros. Y bueno, este es el principio, ¿no? Van a venir muchas más cosas. También quisiera saludar con gusto a quienes nos están siguiendo por medio de las redes sociales del Colegio de Jalisco vía Facebook Live. Les pedimos, por favor, que quienes están del otro lado de la pantalla nos escriban sus comentarios, que luego habrá una ronda de preguntas y respuestas que estaremos atentos aquí tratando de compartírselas al doctor Javier Osorio. Bueno, pues sin más preámbulo le vamos a dar la palabra al doctor Javier Osorio, no sin antes presentar una brevísima semblanza curricular. El doctor Javier Osorio es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y se desempeña como profesor en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Arizona. Las áreas de investigación del doctor Osorio se centran en entender los microfundamentos y las dinámicas de la violencia política y criminal en América Latina. Para abordar esta agenda de investigación, el doctor Osorio usa principalmente herramientas cuantitativas que incluyen el procesamiento del lenguaje natural y el machine learning, métodos cuasi experimentales y experimentales, sistemas de información geográfica y análisis de big data. Su investigación se centra en América Latina con especial énfasis en México, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. El doctor Osorio nos presenta la ponencia Gobernabilidad Armada, lecciones de Colombia para México. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Bienvenidas todas y todos. Es un honor para mí estar aquí en el Colegio de Jalisco. Les agradezco muchísimo la invitación, doctora Garza, y también doctor Durán por sus comentarios. Les quiero platicar sobre un proyecto que estamos realizando en Colombia y Afganistán. Y en este proyecto les voy a mostrar los avances que tenemos para Colombia y al final cerrar haciéndoles una invitación a todas y a todos y a todes para a ver si nos pueden ayudar. Esto es un proyecto colectivo que espero genere un bien público al final, ¿no? Los antecedentes del proyecto es que esta es la segunda etapa de un proyecto de investigación que empezó en Afganistán y en Colombia con financiamiento en su momento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde desarrollamos la tecnología y la metodología de análisis que echamos a andar en este proyecto. Para el caso de Colombia, logramos casi la totalidad del país. Desafortunadamente en Afganistán, a medio camino, llegó el talibán, ¿no? Botó el tablero de cabeza, tuvimos que salir corriendo. De hecho, las personas que estaban apoyándonos en el equipo allá en Afganistán tuvieron que salir del país, ahorita están viviendo en otra parte. En fin, o sea, las condiciones de seguridad fue como un recordatorio de lo impactante y poderosa que es la violencia, que muchas veces desde la academia perdemos perspectiva, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes que tienen contacto mucho más cercano con víctimas tengan esos recordatorios más frecuentemente de los que yo tengo, porque trabajo más con datos, pero sí fue una cosa muy impactante cómo la violencia
tienen un carácter destructivo y perturbador en Afganistán. Pero afortunadamente logramos completar el estudio en Colombia y con base en esta primera experiencia en Colombia y en Afganistán es que aplicamos otro grant de la Fundación Nacional de las Ciencias en Estados Unidos, que es lo equivalente al CONACYT en México, que es el área exclusiva de financiamiento para ciencias básicas, y echamos a andar esto en México. O sea, ya tenemos la prueba piloto, la metodología y la tecnología que desarrollamos para esto, y dijimos, bueno, pues ya que tenemos una herramienta, hay que empezar a martillar todo, ¿no? Y estamos en México. Este es un proyecto colaborativo donde yo estoy en la Universidad de Arizona. Tenemos como colega al profesor Desmond Arias, que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Él es un investigador con un perfil mucho más cualitativo o exclusivamente cualitativo. Él está en Nueva York. También tenemos a Vanda Fella Brown, que ella es investigadora del Brookings Institution. No es una universidad, es más un think tank, un centro de análisis de investigación. Es una investigadora muy prominente. Y también tenemos para Afganistán y Colombia, pero ya no para México, la colaboración del profesor Harold Trincunas de la Universidad de Stanford. ¿Qué entendemos por gobernanza o gobernabilidad armada? De entrada, los términos gobernanza y gobernabilidad son anglicismos, o sea, no tienen una traducción directa en México, o al español, dependiendo del país, se entiende más gobernabilidad o gobernanza. Pero independientemente de la etiqueta, entendemos por gobernanza como la imposición, en primer lugar, del uso de la violencia o la amenaza, es decir, quien ejerce este tipo de poder utiliza su ventaja comparativa en el uso de la violencia. ¿Para qué? Para imponer reglas o restricciones, ya sean formales, muchas veces tienen hasta sus lineamientos y los escriben en las paredes de los vecindarios o tienen panfletos donde se distribuyen, pero la mayoría de los casos son reglas informales, ¿no? Cosas que uno sabe que debe hacer o que no debe hacer, o que el actor armado es el que coacciona los comportamientos de la población para regular su comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente es imposiciones formales o informales de orden que regulan el comportamiento de las personas en la comunidad y del gobierno, que básicamente nos ayuda a entender cómo se ejerce el orden. Creo que ya... Mejor que bien. Bien, gracias. Entonces, esto es lo que entendemos por gobernabilidad o gobernanza armada, ¿no? Esto lo tratamos de abordar en una serie de dimensiones, ¿no? Áreas específicas de análisis, que la primera, y es como el eje fundamental que guía toda esta investigación y en general la literatura, es el grado de control territorial que tienen los actores armados. Dependiendo de si están apenas emergentes, si ya están consolidados o si ya tienen un poder monopólico, van a cambiar su comportamiento y sus relaciones con respecto a la población y el gobierno, haciendo uso de su ventaja comparativa en el uso de la violencia. La segunda dimensión es donde la mayoría de los estudiosos, y en eso me incluyo, nos hemos concentrado en el análisis de crimen organizado de la violencia política, que es el ejercicio mismo de la violencia. ¿Cuáles son las tácticas? No solamente como un ejercicio de expresión o táctico, sino muchas veces estratégico. O sea, hay distintas tácticas de violencia y estas se usan de manera estratégica. También analizamos, como parte de las contribuciones de este estudio, muchas otras dimensiones más allá de las básicas, que es el control territorial y la violencia, y analizamos la provisión de seguridad, qué tanto se involucran en actividades económicas, ya sea lícitas o ilícitas. Vemos el grado de relación de cooperación y conflicto que tienen con distintos órdenes de gobierno. A veces están, ¿no?, en pactos de corrupción con autoridades estatales, municipales o federales, pero a veces se pelean con ellas. Y esto se empalma en distintos órdenes de gobierno. Entonces tratamos de analizar esto. Vemos el grado de influencia que tienen estos grupos armados a nivel electoral, qué grado de control tienen sobre la población, y una parte muy importante es qué grado de intermediación o provisión tienen estos mismos grupos armados en la generación de bienes públicos. Ellos tienen muchas veces el control del territorio, y aunque el gobierno es el que tiene la compañía de luz y fuerza, Comisión Federal de Electricidad es el que genera electricidad, estos grupos a nivel territorial dice si entran o si no entran, y si entran, a quién van y con quién ofrecen estos beneficios, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones
tratamos de analizarlas. Empezamos con la guía de la literatura. Básicamente nos centramos en dos marcos teóricos que, como van a ver más adelante, colapsan. Es decir, las herramientas teóricas que tenemos para entender estos comportamientos, que son pilares de la literatura, han sido ejercicios principalmente teóricos, con ciertos ejemplos empíricos, no muy amplios, no muy sistemáticos, no muy ambiciosos. Y a la hora de que les echamos a andar con un proyecto tan ambicioso como este, colapsan estas estructuras. No tenemos herramientas teóricas que nos permitan entender bien de lo que se trata. El primer eje teórico que tenemos es la teoría del bandido estacionario, que es de Mancur Olson, que básicamente nos dice que cuando un actor está apenas entrando a un territorio, tiene los incentivos predatorios muy amplios, muy agresivos. Entonces, ¿qué hacen? Es robar. Robar todo ahorita, porque apenas estamos entrando al territorio y porque hay otros actores que pueden robar, ¿no? Entonces, si yo estoy ahorita aquí, mi incentivo es robar todo y ser muy violento, porque mañana no sé si me van a matar o si mañana llega alguien y si yo dejé algo, se lo van a robar y cuando llegue yo al día siguiente ya no va a haber nada para mí. Entonces, mi incentivo es, cuando no tengo el monopolio de la violencia, es robar todo y ser muy violento. Cuando estos actores armados consolidan el monopolio de la violencia, entonces cambian totalmente sus incentivos y en lugar de ser predadores, se vuelven proveedores. Reducen o neutralizan o se autocontrolan en el ejercicio de la violencia y dicen, mira, ¿para qué robo todo hoy? Si no hay nadie más que robe, solamente yo voy a estar en el territorio. ¿Para qué robo y mato a todos? Porque mañana no voy a tener que comer, no voy a tener que robar. Entonces, mejor no le robo nada a nadie. Y es mejor, invierto en las poblaciones, genero seguridad, doy certeza, impongo orden para que nadie robe más que yo, y les cobro un impuesto. Al permitirles producir más, estas comunidades van a generar más productividad y yo puedo cobrar más impuestos. Y esas son las teorías de generación del Estado, donde el Estado es el actor monopólico de la violencia que provee orden, se autocontrola en el ejercicio de la violencia y genera la productividad económica y cobra impuestos. Esta misma lógica del bandido estacionario, una vez que consigue el monopolio de la violencia, la implicación es que deja de ejercer violencia, deja de robar y empieza a invertir para cobrar impuestos. Entonces, esta es la primera teoría que guiaba el estudio. La segunda es la teoría del control territorial en guerras civiles, status cálidas, que nos dice que los actores se van a comportar de manera distinta dependiendo del grado de control que tengan en el territorio. En territorios monopólicos, ellos son la autoridad, ellos son el orden y no necesitan ejercer violencia. Entonces va a haber muy bajos niveles de violencia en territorios controlados. En el extremo opuesto, donde no tienen presencia, simplemente donde no tienen presencia no hay capacidad de ejercer violencia. Entonces, donde hay monopolio y donde hay ausencia o donde no tienen presencia, va a haber bajos niveles de violencia. La violencia es más intensa en aquellos estados intermedios, donde no tienen el control total, significa que alguien más tiene presencia y en esos casos los grupos armados van a ejercer altos niveles de violencia indiscriminada, dependiendo de su grado de control territorial, o selectiva para castigar a aquellos que pudieran eventualmente ser leales al grupo competidor, ya sea el Estado o otros grupos criminales o otros grupos insurgentes. Pero la implicación es como una curva donde hay bajos niveles de violencia a nivel monopólico, altos niveles de violencia donde empiezan a perder un poco de control y baja nuevamente la violencia donde ya no tienen control territorial, ¿no? Entonces, el eje de estos dos teorías que son fundamentales, son pilares en el entendimiento de la violencia, tratan de analizar el control territorial y el uso de la violencia, ¿no? Hay una tercera batería de teorías que habla sobre las relaciones entre el Estado y los grupos armados, grupos criminales o grupos insurgentes, donde reconocen
que los grupos armados no necesariamente están en contra del gobierno, no necesariamente están chocando, combatiendo todo el tiempo, sino muchas veces hay esquemas de acomodo donde hay ciertos grados de cooperación o alianzas francas donde coexisten y colaboran, entonces no siempre están peleando. Entonces se puede entender esto en un continuo entre conflicto abierto, tolerancia, cooperación y alianza franca, ¿no? Entonces, con estas teorías es que empezamos el proyecto, pero de manera empírica hay muchas limitaciones que tienen estas teorías, ¿no? Esto es típico de problemas que apenas empezamos a entender, donde no tenemos mucha información y lo único que tenemos es nuestra cabeza para tratar de generar marcos teóricos que nos permitan entender la complejidad de la realidad. Y sí, ciertamente cuando hablamos de la gobernabilidad armada, ya sea rebelde o criminal, tenemos una gran variedad de teorías. Todo el mundo tiene su tipología, o sea, cada que escribe a alguien saca su nueva tipología, vas a tener tu cuadrito, tu tabla, lo que sea, y ya tenemos demasiadas de esas, que no nos ayudan a entender de todo lo que está pasando, porque hay un desbalance entre los ejercicios teóricos y los empíricos. Tenemos muy poca información empírica que nos ayuda a probar estas teorías o no. Principalmente tenemos estudios de caso, de o un lugar, o un país, o un municipio, o un solo actor en un pedacito de tiempo, en una fotografía, en lugar de ver una película dinámica que se mueve y cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos los estudios concentrados en un actor, en las FARC, por ejemplo, un grupo insurgente en Colombia, y ya. Pero hay muchos otros actores, con muchos otros perfiles. O en los pocos estudios cuantitativos que hay, por ejemplo, los estudios de Chris Bladman y sus colegas en Medellín, hacen estudios cuantitativos con un montón de datos, encuestas, pero solamente de una ciudad, o sea, solamente de Medellín, ¿no? Lo cual, ¿qué lecciones podemos sacar de eso para tratar de entender México u otras partes, incluso dentro de Colombia? Entonces, tenemos un desbalance entre los desarrollos teóricos y la capacidad empírica o la información empírica que tenemos para respaldar estas teorías. Con base en estas limitantes es que echamos a andar este proyecto en Colombia, que trata de analizar las dinámicas en estas distintas dimensiones de gobernabilidad armada, utilizando una encuesta en línea, ¿no? Esto lo hicimos en medio de la pandemia, donde no era seguro echar a la gente a campo, ¿no? Por temas de salud pública, pero en territorios tan complicados, tan violentos, tampoco es seguro estar tocando puerta por puerta con un equipo de encuestadores, porque te los van a levantar. La gente sabe que va a haber halcones que están observando y escuchando, entonces van a distorsionar sus respuestas. Hay muchos problemas metodológicos de hacer esto cara a cara, ¿no? Incluso fuera de la pandemia. Entonces utilizamos una encuesta en línea. En lugar de hacer encuesta de población abierta, nos concentramos en expertos, ¿no? Gente que sepa muy bien las dinámicas de violencia y conflicto a nivel municipal con perspectiva histórica. Y ahorita, al final, voy a retomar este perfil de los expertos que buscamos, ¿no? para el caso mexicano. Como no es una encuesta de población abierta, no tenemos marco muestral. Básicamente nuestra muestra fue por bola de nieve, o sea, básicamente expertos que invitan a otros expertos y estas otras organizaciones y nos abren puertas y puertas y puertas, ¿no? Y nos fueron contribuyendo de manera muy exitosa en Colombia. Logramos contactar casi 1,200 expertos que nos ayudaron a completar casi la totalidad del país. No hay un estudio en Colombia que tenga esta magnitud, con este nivel de ambición de datos. Tenemos varios expertos que nos dan muchas respuestas de muchos municipios y varios municipios agregan múltiples expertos, lo cual es muy importante porque nos quedamos no solamente con la opinión de una persona, que puede tener sesgos cognitivos o ideológicos, sino tenemos una pluralidad de opiniones y eso nos permite calcular el grado de calidad de la información. Si tienen acuerdo estos expertos, entonces son datos muy buenos. Obviamente son comportamientos muy complicados, la violencia es muy ruidosa o brumosa, muchas veces no se sabe bien de quién hizo qué. Y si hay desacuerdo entre los expertos, no pasa nada. Podemos cuantitativamente estimar el grado de incertidumbre que hay de la información, ¿no? En total, cuando se registran los expertos, nos indican cuántos años de experiencia tienen. El total de experiencia agregada en este proyecto son casi 7,000 años de experiencia. Esto no hay experto
individual que nos pueda decir, yo conozco todo el país con este nivel de experiencia. Esto es parte de la importancia de tener un trabajo colectivo, que como es un proyecto colectivo, eventualmente queremos hacerlo un bien público, ¿no? Que agregue este conocimiento fragmentado, desconexo, pero que es real y existe a nivel local. Este es un espacio de agregación para todas estas expertas y expertos. Entonces, tenemos casi 7,000 años de experiencia agregada en este proyecto. La encuesta analiza en Colombia 38 actores que conocíamos, es decir, no solamente uno, no solo son las FARC o las Autodefensas Unidas de Colombia, tenemos 38 actores, más un montón que desconocíamos, que los expertos locales nos dijeron, los cuchilleros en este municipio es un actor importantísimo en los 90, ¿no? Bueno, pues no lo teníamos, gracias por aportar. Hacemos un análisis histórico del 90 al 2020, analizando las distintas dimensiones territoriales que ya les mostré, ¿no? El proyecto le pregunta a cada individuo o a cada experto qué actor estuvo presente en ese municipio, en qué año y qué comportamiento realizó. Entonces es información muy micro. Lo más micro del proyecto es información muy desagregada. A nivel meso, agregamos cómo se comportan cada actor en cada uno de estos comportamientos en todos los municipios. Es decir, agregamos el promedio de cómo se comportan las FARC, el ELN, el M-19, las autodefensas gaitanistas, ¿no? Para irnos más allá del microdato a nivel municipal, agregamos por actor. Y los datos que les voy a mostrar hoy es todavía una agregación más amplia para tratar de identificar patrones por tipo de actor. Vamos a analizar gobierno, grupos criminales, grupos paramilitares y grupos de autodefensa, que eso nos permite el agregado de casi 300,000 observaciones que conforman esta base de datos. ¿Cuál es la metodología que vamos a usar? Levante su mano, ¿quién hace estadística aquí? El profesor. Bueno, asumiendo eso, preparé esta gráfica, que esto es el tipo de datos o el tipo de análisis que les voy a mostrar. Suponiendo que cada puntito es una observación, es decir, un grupo armado en un año, en un municipio, en su comportamiento específico, vamos a tener un universo de puntitos, ¿no? Estos puntos son observaciones. Si hiciéramos un análisis de regresión lineal, nos permite asociar la variable horizontal, que va de poco a más o de menos a más, con la variable vertical, que nos da igual de menos a más, ¿no? Esto es la variable independiente y la variable dependiente. Si hiciéramos esto con una regresión lineal, tendríamos una línea recta, que es negativa, pero no nos da esta sutileza de la curva, ¿no? Que describe mejor la tendencia de los puntos que no están en línea recta, no están totalmente alineados, ¿no? O enfilados. Entonces, esta metodología que se llama LOWES, básicamente nos permite correr microregresiones en cada pedacito y trazar la pendiente, y después juntamos todos los puntos de la pendiente y nos da esta línea curva, de forma tal que la primera parte aquí abajo, si se fijan, es una pendiente positiva, después se vuelve una pendiente negativa muy pronunciada, que después se aplana o sube un poquito y después vuelve a bajar un poquito. Entonces, esto nos permite describir por método de regresión una forma mucho más sutil de describir los datos. Esto no es análisis inferencial, es otro tipo de análisis descriptivo, no deja de ser descriptivo, pero es mucho más sutil. Entonces, les voy a mostrar el análisis de los comportamientos por tipo de actor armado. Esto agregamos a todo el gobierno, que es policía, ejército, marina, a todos los grupos criminales, que es una docena, a los grupos insurgentes o las guerrillas colombianas más de corte de ideología izquierda, son un montón, y también los grupos de derecha paramilitares en Colombia, los agregamos todos y tratamos de identificar patrones o tendencias generales. El eje horizontal de todo lo que les voy a mostrar es el grado de control territorial, que va desde la parte verde donde el grupo está ausente, es decir, no tiene presencia, apenas está entrando el territorio, ya está consolidado en el territorio, pero hay otros actores, o tiene una presencia ya dominante donde ellos son los que llevan mano, aunque hay otros actores con menor poder o capacidad coercitiva, hasta el punto extremo de tener el monopolio de la violencia, de acuerdo a las percepciones que nos dieron los casi 1,200 expertos en Colombia. Entonces, vamos a analizar primero las dinámicas de violencia.
Analizamos amenazas, asesinatos, masacre, violencia sexual, tortura y desplazamiento. Los expertos nos dicen simplemente si este actor en este año, en este municipio, lo hizo o no. No es un contador de cuántas muertes, cuántas violaciones, no. Violó, mató, masacró, torturó, sí o no, sí o no. Y agregamos los datos. Una cosa que esperaríamos, si las teorías de violencia y control territorial de Olson y Calibas tuvieran razón, sería como una ñ o como una n, una curva invertida, donde a nivel monopólico tendríamos que la curva baja. Porque decíamos que cuando hay actor con control monopólico, ya no ejerce violencia, no tiene necesidad de. Nosotros no encontramos nada de eso en ningún tipo de actor, en ninguno de los comportamientos. Cuando hacemos amenazas, son muy amenazadores esos actores, o sea, primero te avisan que van a matar y después matan, efectivamente matan. Entonces, esto es muy importante para el gobierno, que se tome en serio las amenazas con sistemas de alertas tempranas, porque estos actores, una vez que avisan, cumplen las amenazas, matan. Y a medida que tienen el control monopólico de la violencia, no baja este ejercicio del ejercicio de la violencia. Masacres también tienen una tendencia positiva. La violencia sexual tiene una tendencia positiva, particularmente el morado. Los grupos paramilitares son los más predatorios contra las mujeres, pero los grupos criminales insurgentes no se quedan atrás. La línea verde es gobierno, entonces ellos casi nunca hacen este tipo de cosas, pero se meten en otras cosas, ¿no? Tortura también tiene una tendencia positiva y desplazamientos forzados son positivos. Algo que podemos sacar como implicación para México, que solamente tenemos grupos criminales, no hay paramilitares, los zapatistas y el EPR no son actores armados importantes actualmente, entonces no hay grupos insurgentes, solamente criminales. Es que lo que nos revela Colombia es que los criminales se comportan casi de la misma forma que los ejércitos de paramilitares o guerrillas. Es decir, tiene una gran capacidad armada de movilización bélica, de combate, que los hacen comportarse igual de agresivos que ejércitos. Y eso no es sorpresa en el caso mexicano cuando vemos, ¿no?, sicarios como el cartel de Jalisco Buena Generación, que tiene toda una capacidad bélica y armamentística. La línea, los Zetas, o sea, hay distintos grupos o brazos armados de los grupos criminales que se comportan como ejércitos en sí mismos, ¿no? Y no encontramos este declive de la violencia en ninguna de sus manifestaciones, lo cual nos hace cuestionar seriamente los bagajes teóricos que tenemos. ¿Qué tipo de actividades económicas analizamos? Vemos la imposición de impuestos, involucramiento en actividades mineras, ¿no? En Jalisco tienen muchas minas y el crimen organizado tiene el dedo puesto ahí. Actividades de agricultura y ganadería que son muy importantes en Colombia. También en México, en la parte de Michoacán, los limoneros, aguacateros, o sea, también es algo que en la realidad mexicana es parte de esto. Y analizamos distintos sectores o segmentos de las economías ilícitas del narcotráfico, vemos en qué grado cultivan drogas, trafican drogas como narcomenudeo o se especializan en el tráfico internacional de drogas. Vemos que todos los grupos armados, incluyendo los grupos criminales, cobran impuestos. Esto es algo que sabemos que cobran, esto es extorsión, distintas modalidades, pero cobran impuestos a la población, tiene una característica muy predatoria, de no solamente violan, matan y queman, sino también roban. Entonces, la parte de recolección de impuestos. Los grupos criminales, que es la línea roja, bajan mucho su capacidad de extracción minera. En Colombia son principalmente oro y esmeraldas. Cuando tienen un control monopólico, reducen su capacidad de extracción minera, cosa que no los grupos paramilitares o criminales. Su participación en actividades agropecuarias, ¿no?, ganaderas y también agrícolas, es casi a la par que los grupos paramilitares insurgentes. Todos cultivan drogas por igual en Colombia, pero hay una diferenciación muy clara, la línea roja, en el narcotráfico. Los grupos criminales, principalmente por su presencia urbana, son los que tienen una ventaja comparativa en el narcotráfico. Esto es algo que podemos esperar también para México. No tenemos tanta producción de droga, aunque sí la hay, ¿no?, sobre todo sintética. Ahora el fentanilo puede que tenga este tipo de comportamientos, pero sobre todo el narcotráfico o el narcomenudeo a nivel local son los que tienen ventaja comparativa.
Y en el tráfico internacional también son los que tienen ventaja comparativa, que es la última gráfica roja. Entonces vemos cómo hay diferenciación, al menos en el caso colombiano, de especialidad en distintos nodos de la cadena productiva de mercados ilícitos, y todos tienen participación en cierta medida en las economías lícitas de extracción minera, pecuaria y ganadera. ¿Qué tanto se involucran los grupos armados en la provisión de bienes públicos? Esto es uno de los ejes fundamentales de la imposición de orden que analiza la literatura, particularmente en la resolución de conflictos. Cuando el gobierno es corrupto, cuando la policía es corrupta, cuando los jueces son ineficientes, cuando no hay provisión de justicia y hay vacío del servicio público del Estado de resolver conflictos, ¿con quién van la gente? Con el jefe de la plaza. Si te roban tu carro, si te violan a tu hija, no vas a ir con el juez, no vas a ir con la policía, es una pérdida de tiempo, te van a cobrar dinero y no vas a salir con ningún resultado. ¿Qué haces? Vas con el jefe de plaza, ¿no? Tráeme al que violó a mi hija y aquí lo mata. Te van a cobrar, sí, pero lo mismo te va a cobrar la extorsión policíaca o los jueces, ¿no? ¿En qué grado prestan dinero? ¿Y en qué grado son los proveedores intermediarios de bienes públicos como medicinas, agua, electricidad o intermediarios de programas gubernamentales? Lo que vemos es que la línea roja, los criminales casi no se meten en la resolución de conflictos. O sea, a mí no me traigan sus problemas, muy poco, lo vemos muy poco, porque no tienen una visión social como sí lo tienen los grupos de derecha ideológica o izquierda ideológica en Colombia, que tienen un tipo de agenda social o imposición de orden o cómo funciona la sociedad. Entonces, cuando el gobierno no está funcionando, estos actores paramilitares insurgentes son los que imparten orden. Cosa que cuando los grupos criminales les tocan la puerta para impartir orden, y dicen, no, sabes que este es tu problema, a mí no me vengas a molestar. Entonces no tienen un compromiso social de resolver conflictos. Son predatorios, son violentos, cobran, se meten en la economía extractiva, sí, pero cuando se trata de temas sociales, no. Vemos, en contraste, en la gráfica del medio, que los grupos criminales son los que más prestan dinero. Pero no es porque sean buena onda. Tienen muchísimo dinero, sí, por las economías ilícitas y las sumas estratosféricas que esto representan, y utilizan esto como una oportunidad estratégica de reclutamiento. Te prestan dinero, pero ahora les tienes que pagar un favor, ya sea trabajas para ellos o se los van a cobrar de alguna otra forma. Vas a hacer halcón, favores sexuales para las mujeres, vas a tener que pasar información, o eventualmente vas a tener que ser mula y estar llevando cargamentos a otros lados. Entonces, esto se aprovecha de las necesidades económicas de la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, con pobreza, y ofrecen dinero a cambio de favores. Entonces, esto no es altruismo, no es buenita onda, es un uso estratégico de su ventaja comparativa militar y económica para cooptar y penetrar presencia en la población, una población de la cual solamente extraen y no otorgan nada. En general, y esto es una crítica muy amplia a la literatura que trata de analizar, ¿no?, la provisión de bienes públicos, es que los grupos armados en general casi no proveen bienes públicos. Todas las líneas se ven planas cuando se trata de medicina, agua, acceso a electricidad o intermediación en programas gubernamentales. La que repunta un poquito es el agua, grupos insurgentes, y el acceso a la electricidad, porque tratan de estar, o sea, por su perfil de izquierda, tratan de estar más a favor de los pobres que no tienen ni agua ni electricidad, y ellos se vuelven el actor en campo de poder que le dice al gobierno, si quieres entrar, le vas a dar agua a esta comunidad y les pones electricidad para que la bomba lleve el agua a sus casas, ¿no? Tienen esta visión social. Ninguno de los otros grupos armados lo tiene. Esta gráfica muestra el grado de cooperación y conflicto que tienen con gobierno. Es un poquito distinto a las anteriores, donde tenemos a nivel horizontal, sí, el grado de control territorial, pero en el eje vertical, la línea intermedia es que el grupo armado es neutral con respecto al gobierno. Entonces es plana independientemente de su grado de control monopólico. Si va para arriba, y mientras más para arriba vaya, es que más coopera con gobierno, y si va más abajo de la línea de neutralidad, es que más conflictiva es su relación con gobierno a distintos niveles de control territorial. Lo que vemos es que los grupos paramilitares oscilan
entre la neutralidad y la cooperación con gobierno a nivel municipal en Colombia y a nivel nacional. Esto es muy sabido del grado de penetración y captura de Estado que tienen los grupos paramilitares, con presidentes municipales, senadores, gobernadores, incluso, ¿no? El escándalo del presidente Uribe en su primer sexenio, pues de los vínculos con los paramilitares, ¿no? Que le metieron a la cárcel a la mitad de su Congreso por tener financiamiento paraco, ¿no? Entonces, esto es algo que se habla mucho en Colombia, de la captura de Estado por parte de grupos de derecha paramilitar armados que han cooptado las estructuras gubernamentales. En azul es los grupos insurgentes, que por definición van en contra del gobierno. O sea, ellos van a destruir la oligarquía, el capitalismo, y por ideología tienen un empuje muy agresivo con gobierno a cualquier nivel de control territorial. El caso criminal es combativo en Colombia, sí, pero más cercano a la neutralidad. No se alcanza a ver muy bien en la gráfica, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Aquí está. Pero si ven los grados de incertidumbre, los intervalos de confianza que tenemos de los grupos criminales, cuando llegan a tener un control monopólico, en algunos casos llegan a tener esta neutralidad o casi cooperación con gobierno, ¿no? Esto nos habla no como los paramilitares, pero sí en algunas instancias, en algunos casos, de la captura estatal por parte de los grupos criminales, donde es tanto su poder que básicamente ellos son los que se sientan a la mesa, ¿no? No son todos los lugares, no son en todos los municipios, en todos los momentos, todos los grupos armados, pero estos grados de incertidumbre nos muestran que hay algunos puntos por acá donde sí los grupos criminales tienen pactos muy claros con el gobierno. Y esto lo podemos esperar en México también, este tipo de oscilación entre conflicto y neutralidad, no tan pronunciada como los grupos insurgentes, porque no tienen esa ideología en México, ni tampoco como los paramilitares en Colombia. Ahí está. ¿Qué grado de influencia tienen para discernimos entre cómo se comportan los grupos armados con respecto a los candidatos y con respecto a los votantes? Los grupos armados, principalmente los paramilitares, pero muy seguidos de cerca por insurgentes y criminales, apoyan a los candidatos que les conviene. Es parte de meter mano en la agenda. Esto puede ser financiamiento de campañas, endosos públicos. En algunos casos amenazan candidatos. Y amenazan al candidato de la oposición, ¿no? Porque aunque los criminales, aunque no son actores ideológicos políticamente, son actores que juegan en el tablero político y saben jugar en las elecciones. En el caso extremo de asesinato de candidatos, en algunos casos, aunque es raro, ha habido asesinato de candidatos. Eso es para sancionar a alguien que no los apoya o eliminarle la competencia a su candidato, que es el gallo que van a poner, y corre como candidato único, ¿no? Cuando se trata de votantes, hay en algunos casos compra del voto para votantes, pero sobre todo amenazan a los votantes. Comprar el voto es caro, implica, no es demasiado caro, porque le vas a dar una torta, un refresco, pero bueno, cuando multiplicas eso por 500, pues dices, que voy a estar gastando 500 frutsis, ¿no? No, o sea, mi ventaja comparativa es la violencia, mejor los amenazo. No salgan, pasan avisando con altavoces, reparten panfletos, o el día de la elección dicen, ¿saben qué? En este distrito nadie sale y el que sale me lo quiebro. Entonces la gente, es muy barato para ellos hacerlo y la gente no sale y es una forma de boicot electoral. Eventualmente, esto es más para el caso colombiano, donde no es raro que haya minas o bombas o atentados armados cerca de centros de votación. Medimos el grado de violencia como sabotaje electoral. Los grupos criminales no participan mucho de eso, son principalmente blancos militares de grupos guerrilleros o paramilitares. Analicemos también, y me faltan 2 láminas nada más para esto, en qué grado estos grupos armados imponen ciertas normas sociales, en qué grado prohíben el consumo de drogas. Vemos que los grupos insurgentes y paramilitares aquí en morado, cuando tienen altos niveles monopólicos o de control territorial, prohíben el consumo de drogas, imponen ciertas normas morales. Aquí nada de estar drogado, no queremos marihuaneros en la calle, nada de esto. A los grupos criminales en rojo les vale gorro. O sea, ellos son narcotraficantes. Si quieres consumir drogas, maestro, mejor para mí. Es negocio. O sea, no limitan el consumo.
Esta es una pregunta rara para Colombia y México, pero es muy relevante para Afganistán, donde el perfil radical islámico, analizamos el grado de regulación que tienen de actividades religiosas. Pues en Colombia casi no se meten, esperamos que en México tampoco haya mucho de esto, pero en Afganistán es cuando se va para arriba, ¿no? O sea, entonces, esto es una pregunta más de corte comparativo. Esta última pregunta es interesante de cómo los grupos armados regulan el comportamiento de las mujeres. Esto no es violencia sexual, la violencia sexual la medimos arriba y vemos que todos van para arriba, todos violan, pero esto es qué tanto controlan a las mujeres en un sentido amplio. Comportamiento, fiestas, consumo de alcohol, ropa, que se ponen, cómo visten, minifaldas prohibidas, si pueden salir a la calle en la noche o no. ¿Cómo controlan a las mujeres? Vemos que los grupos paramilitares, que son mucho más de derecha y conservadores, tienen una imposición claramente marcada al comportamiento de las mujeres. Los grupos insurgentes, más o menos. Y en rojo los grupos criminales casi no. O sea, no tienen un perfil, sí tienen un perfil predatorio de violencia sexual, pero no de control de comportamiento más amplio de las mujeres. Ya para cerrar, la provisión de seguridad. Medimos 3 tipos de comportamientos. ¿Qué tanto imponen toques de queda en las comunidades? Dicen, a las 6 de la tarde ya nadie se mueve. Y el que sale, o lo golpeamos o nos lo quebramos ahí. Que son los famosos paros armados en Colombia, que son muy recurrentes. Y vemos que todos los actores lo hacen. O sea, todos casi parejos, ¿no? Puntos de seguridad, o sea, los retenes. Todos los actores controlan la movilidad territorial de la gente. Entonces, estas 2 primeras es más bien provisión de seguridad para ellos mismos, no para la población. Ponen toques de queda y ven quién entra y sale de los territorios. Parejo. Analizamos después los esfuerzos de los grupos armados para evitar el robo en las comunidades. Dentro de la lógica monopólica de aquí nadie roba más que yo, bueno, ¿qué tanto evitan que otros pequeños malandrines, jovencitos que tienen su pandilla estén ahí robando autopartes o asaltando a la gente? Vemos que los grupos paramilitares y los insurgentes, más o menos, no mucho, pero los criminales rara vez se meten en eso. O sea, no les importa la sociedad. Roban todos, yo robo más que todos, pero si alguien más está ahí, pues que robe. Sabemos que en algunos lugares, y estaba platicando con Carlos el otro día, que en algunos lugares sí, ¿no? O sea, ya no hay robacoches, ya no te asaltan en la calle, ellos mismos imponen orden. Sí, no significa que nunca suceda, pero cuando sucede es más la anomalía que la tendencia general a lo largo del tiempo de los territorios de los grupos armados, ¿no? Entonces, hay que estudiar estas anomalías eventualmente. Ya con esto cierro la parte Colombia, y es que toda esta información que recolectamos, estamos en el proceso, como esto es un bien colectivo, que tenemos casi 1,200 expertos que nos dieron pedacitos de información, y lo que les mostramos ahorita es el mural, no es el mosaico que cada quien nos dio, sino es el mural que nos da la película completa, las tendencias generales. Lo que queremos hacer es contribuir a la sociedad, a todos aquellos que nos contribuyeron, y eventualmente hacerlos público, abierto en general, tableros donde la gente pueda visualizar esta información. Que si bien la pandemia fue terriblemente desastrosa en términos humanos y económicos, algo que nos dejó es que la gente tuvo una familiaridad generalizada para ver una gráfica, le das clic y algo se mueve. Con esos bajísimos niveles de sofisticación técnica es que estamos generando unos tableros que nos muestran la información a nivel municipal. Aquí arriba, esto es cada municipio, cada actor, qué hizo a lo largo del tiempo, por eso se ven rayitas muy cuadradas, pero también análisis ya de tendencias más agregadas a nivel de actor o de tipo de actor, o sea, actores FARC, ELN, M19, Autodefensas Unidas de Colombia, o tipo de actor, grupo criminal o grupos paramilitares, como es lo que les mostré. Y esto mismo queremos hacer para México, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, quiero simplemente cerrar haciéndoles la invitación. Este es un proyecto colectivo que ya vieron los resultados y los aprendizajes y la riqueza y la vastedad de información que tenemos para Colombia. En Afganistán nos quedamos a medio camino, entonces no es tan completo, aunque igualmente rico e interesante y relevante ahora que el Talibán está bajo control, o está en control. Queremos hacer esto para México, pero para esto necesitamos literalmente miles de expertas y expertos. México es el doble de tamaño
en términos de municipios que Colombia. Entonces, el reto es gigantesco. Y quiero aprovechar la información para invitarlos a que si se sienten cómodos en términos de su experticia, si están aquí es porque les interesan estos temas, seguramente, son expertos y además conocen gente que pudiera estar interesada en participar en el proyecto, ¿no? Ahí pongo el código QR, tenemos un sitio web que es armed.gov, de gobernabilidad armada.arizona.edu/MX. Para las personas que participan en el proyecto como expertas o expertos, se registran en el registro, indican qué municipios de experticia tienen y como beneficio es más un gesto simbólico, por cada cuestionario completo a nivel municipal les hacemos una compensación de 200 pesos. No es mucho, es más un gesto de agradecimiento, es una pequeña gratificación. Y esto se hace a su cuenta de Amazon de México o a crédito aire de su celular, ¿no? Para quien prefiera. Hay quien diga, no, pues mira, yo estoy en una zona rural donde no llega Amazon, pero necesito tiempo aire, ¿no? O una ayuna. O una ayuna, en fin, o sea, pueden decidir, ¿no? Quien quiera, le podemos ofrecer un certificado de participación del proyecto. Al final del proyecto, quienes contribuyan van a tener, si dan un granito de arena, reciben la playa, el agregado de información. De manera prioritaria, ya sea la base de datos cruda, pero no todo el mundo tiene la sofisticación para hacer análisis estadístico, no pasa nada, van a recibir acceso prioritario a los tableros de visualización de datos de México cuando termine el proyecto, ¿no? O sea, que es primero el huevo o la gallina, todo el mundo quiere los datos, pero pues hay que contribuir para generarlos, ¿no? Y esto es prioritario durante un año antes de hacerlo público, abierto en general. O sea, queremos generar un bien público. Este es un problema tan grande, tan complejo, que no hay cabeza que lo entienda o que lo pueda resolver. Se necesita la colaboración de todas las personas que con corazón y talento quieran ayudar a entender el problema. ¿Cómo funcionan las encuestas? Las encuestas son muy sencillas. Se pueden llenar en celular. Nuestra tecnología es absolutamente segura. No se queda ningún rastro en celular. Sabemos que muchas veces las personas que nos contribuyen son líderes de sociedad civil, periodistas, víctimas, entonces tienen un alto grado de vulnerabilidad. La tecnología que tenemos no deja absolutamente ningún rastro en los dispositivos. Es totalmente segura y encriptada. La información que recolectamos no son descripciones, no son narrativas, no toma tiempo estar escribiendo un texto. No hay información sensible de nombres de personas o acontecimientos o grupos armados que pueden ser muy delicados recolectar, ¿no? Tenemos una visión muy ética de cómo levantamos la información y es, ¿hay o no hay? El cuestionario es una barrita donde dice, se mueve una barra de desplazamiento como del lado izquierdo, donde dice, ¿qué tanto grado de esto hubo? Son unas cuantas preguntas y la mayoría se llenan simplemente con casillas como estas. En este ejemplo, ¿no? El cartel de Sinaloa, ¿qué hizo? En estos años amenazó, violó, torturó, sí o no, con el pulgar muy sencillo, chaca, 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 chaca. Es información muy inocua. Si quieres verlo de manera a lo mejor muy cruda, muy burda, no te dice mucho, sí o no, pero ya en el agregado nos revela todos estos comportamientos que da una riqueza que nos debe descubrir la complejidad del comportamiento de los grupos armados. ¿A quiénes buscamos? ¿No? Buscamos expertas y expertos en todo el país que tengan conocimiento de las dinámicas del crimen organizado a nivel municipal. No es el experto que tiene su columna en el periódico o que sale en el programa semanal de la tele, que a veces estos opinators no es otra cosa más que el lugar común que tiene las luminarias puestas. No. Reconocemos que hay muchísima gente que sabe de esto por experticia voluntaria o muchas veces porque ha sido afectada por la violencia. Entonces es conocimiento que está fragmentado. Esto es un espacio de agregación para todas estas personas que saben qué está pasando y que merecen un espacio donde expresar su voz y esta voz que se agregue de manera segura, agregada, anónima, para entender la complejidad del país. Buscamos académicos, sí, pero sabemos que las credenciales académicas no es lo único que te dice que eres experto en algo. Los periodistas han sido una fuente importantísima de información para nosotros. Saben quién es quién a nivel territorial y quien persigue la nota sabe de la historialidad del conflicto armado a nivel local. Organizaciones de sociedad civil, organizaciones de víctimas que desafortunadamente han sido forzadas a conocer
en carne propia el comportamiento de grupos criminales, autoridades gubernamentales en un sentido amplio, no solamente el sector seguridad, ejército, Guardia Nacional, policía estatal, municipal, pero hay muchas otras áreas de justicia y de gobierno que tienen interacción con estos temas de seguridad. Y el sector de seguridad, ya sea público, gobierno, pero también el sector privado, la industria de la seguridad privada en México es gigantesca. Hay analistas, expertos que consultan para empresas, tienen guardias y saben cómo son las dinámicas. Entonces, si ustedes en lo personal se identifican con algunos de estos grupos y tienen la confianza de compartir su conocimiento con el proyecto, si conocen a su vez redes de organizaciones, personas que a lo mejor ustedes directamente no, pero saben de alguien, por favor les invitamos que hagan extensiva la invitación del proyecto. Y ya con esto les agradezco muchísimo su tiempo y atención. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Javier. Sin duda creo que es una experiencia muy interesante, ¿no? Este uso de herramientas cuantitativas, sobre todo, y que nos deja reflexionando cuando la realidad empírica rebasa todos los marcos teóricos y conceptuales que tenemos. Yo creo que ahí da para hacer alguna discusión. Pues, ¿les parece bien si abrimos una ronda de preguntas, comentarios? No sé si alguien quiere animarse. Sí, adelante, Julio. Yo tengo una duda con la... Perdón, ¿tu nombre? Julio. Julio. Si quieren dar su nombre y presentarse para que también Javier los pueda ubicar, ¿no? Hola, mi nombre es Julio Hernández, soy estudiante, bueno, ya ex estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Y bueno, mi pregunta es con relación a los resultados que presentan relacionados a la violencia que tienen estos actores principales que ponen, y bueno, relacionado a la policía, bueno, al gobierno, ¿no? ¿Cómo aparecen en estas tipologías, en estos resultados de las gráficas, que está totalmente despegado el gobierno de la cuestión de la violencia, ¿no? De violencia, y que no hay ligue con el crimen organizado? Parecería ser esa cuestión. Entonces mi duda es si es tal cual como se ve, o ahí en este caso no funciona información, ¿no? Con relación a este tema. Bien. Respecto al gobierno, las gráficas que les presenté agregan al gobierno. Los análisis más fragmentados que tenemos por tipo de actor en gobierno, que no están aquí, porque imagínense todo el abanico de gráficas que tendríamos, pero lo que encontramos es que hay diferenciación en el comportamiento del ejército y de la policía. Son muy distintos, operan de forma muy distinta, con sus similitudes. La similitud es que, en general, a medida en que aumente el grado de control territorial de la policía, es donde más tiene presencia la policía y el ejército, los dos tienen una tendencia al alta, es decir, los dos son más violentos en términos de amenazas y de asesinatos, ¿no? Incluso también casos de violencia sexual. Entonces, las fuerzas del orden son, o sea, el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, al menos en términos weberianos normativos, pero es un actor muy agresivo, tiene mucha capacidad de fuerza, y una vez que sale a las calles es muy difícil controlar la violencia estatal, tanto del ejército y de la policía. Encontramos distintas tendencias en cómo se comportan estos actores dependiendo del grado de control territorial. El ejército es bastante más violento en términos de amenazas y de asesinatos y masacres que la policía. Esto también es casi obvio por su capacidad de fuerza, por su entrenamiento, la forma que tienen de interacción con los civiles. Entonces, estos compas cortan con machete, o sea, esos van a tirar, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, cómo hay una diferenciación entre la capacidad de fuerza, y nos hace cuestionar mucho el perfil punitivo de las políticas de seguridad, que es echar el ejército a las calles con su capacidad de fuerza. O sea, a la Guardia Nacional le cambiaron el uniforme, pero es ejército. Operan en lógica, armamento, táctica, entrenamiento y comando militar, ¿no? Entonces, podemos esperar lo mismo para México, cuando las policías estatales y municipales son igual de agresivas, pero tienen menos capacidad bélica. El único caso donde encontramos
una bajada pronunciada de la capacidad del ejército fue en Afganistán, cuando analizamos las fuerzas internacionales, que básicamente son Estados Unidos y la OTAN. Son los ejércitos más poderosos y profesionales del mundo. Este es el único caso donde encontramos evidencia de la teoría de Olson, que cuando hay monopolio de la violencia, estos actores se autocontrolan. Esto implica un grado de disciplina, orden, comando, que ningún otro ejército o grupo armado en el mundo tiene, al menos de los que medimos, ¿no? O sea, vemos en Afganistán cómo la policía y el ejército afgano van para arriba y las fuerzas internacionales de la OTAN y Estados Unidos van para abajo cuando tienen monopolio de la violencia. Pero estamos hablando de países que dedican el 12% de su PIB nacional al ejército. O sea, son gente hiperentrenada, súper disciplinada. Son los únicos que tienen la capacidad de controlar la violencia que generan. Ningún otro grupo armado, pero ningún otro grupo gubernamental, ejército, policía, Colombia, Afganistán y lo poco que vamos para México, muestra esta capacidad de autocontrol, ¿no? Entonces, ya cuando desagregamos a nivel de organización dentro de la gran burbuja de gobierno, es que vemos estas diferencias. Todos, a excepto de las fuerzas internacionales en Afganistán, son más agresivos a manera que aumentan su control territorial, y los ejércitos son mucho más violentos que las policías, lo cual cuestiona mucho las políticas de seguridad que tenemos en América Latina para abordar estos temas. Gracias. Sí, adelante. En Colombia yo también creo que tiene que ver esa separación, aunque es un secreto a voces, que el ejército y la policía tienen un comportamiento diurno en servicio y en la noche son paramilitares, ¿no? Entonces, obviamente, toda la curva que sube tiene que ver con eventos que hace el paramilitar, que en el día o en su hora de servicio es ejército o policía, a diferencia de los grupos insurgentes, ¿no? Y en todo el territorio nacional, en donde había paramilitares o hay, eso fue un comportamiento normal. De hecho, el grupo más grande paramilitar en Colombia estaba comandado por un general de ejército. Eso también es un secreto a voces. Entonces, eso también marca esa separación de curvas, ¿no? Es mucho más difícil chantarle al ejército o a la policía ese tipo de violencias individuales o colectivas locales con respecto a los actos que sí se podían claramente definir a razón de paramilitares o insurgentes. Totalmente de acuerdo, y los datos que tenemos confirman que no solamente es intuición y no solamente es secreto a voces. O sea, recientemente Mancuso, ¿no?, hizo una declaración pública a la Comisión de la Verdad, dando detalle de nombre y comportamiento, cómo se sentaba con los generales, que le daban los mapas de dónde están los grupos insurgentes, y ellos iban, ¿no?, como grupo paramilitar en contra de ellos, pero era información que le daba el ejército, ¿no? Esto lo vemos como una división del trabajo en Colombia que hay entre las fuerzas estatales, el ejército y policía, que, como dices, en ciertas zonas, no solamente de día y de noche, pero en zonas enteras, le delegan el combate a los grupos insurgentes, a los paramilitares. Y esto se ve también en las gráficas que tenemos de cooperación y conflicto con paramilitares, donde oscila entre cooperación y neutralidad, pero rara vez baja a los niveles de conflictividad que vemos con criminales o con grupos insurgentes. Entonces, cruzando estas dos dimensiones, podemos ver el grado de cooperación que hay o de división del trabajo que hay entre el ejército y los grupos paramilitares. Algo similar encontramos en Afganistán, con las fuerzas internacionales de la OTAN y de Estados Unidos, que ellos bajan su participación, no solamente es porque tienen la capacidad de autocontrol, sino es cuando le dicen al ejército afgano: ahora sí, maestro, te toca, juega. Ya te entrené, ya te capacité, ya te armé, ya te di vehículos, helicópteros, ahora sí tú encárgate de eso, y es cuando repunta la violencia militar y policíaca en Afganistán, ¿no? ¿Ustedes no investigaron tipo de entrenamiento?
No nos metemos eso. Ese sería un tema súper interesante en Colombia, por lo menos. Aquí también yo creo, porque también es sabido que la mayor parte del entrenamiento de todos los actores armados ha sido por el ejército israelí o los mercenarios israelitas, cuando no estadounidenses, ¿no? Sí, estaría interesante, ¿no? O sea, la encuesta no da eso de quién entrenó, ¿no? Y los estudios cualitativos que están haciendo Harold, Desmond y Banda, hasta donde yo entiendo, no se han metido a preguntar entrenamiento, pero está interesante. Esa es otra agenda que también pudiera ser, que no es trivial, ¿no? Porque se conecta el reclutamiento a qué tipo de personas reclutas para hacer qué, y el hacer qué es el entrenamiento que dan, ¿no? Entonces, van de la mano. Si reclutas a gente muy agresiva para que tenga un comportamiento muy agresivo en entrenamiento, es lo que una autora llama el dilema del comandante. Los reclutas y los entrenas para matar, ya que están entrenados y tienen las herramientas, son muy difíciles de controlar. Es muy difícil que baje la violencia. Ese es el dilema que tienen los comandantes, ¿no? Los echas a andar en territorio y ya que tienes monopolio, no los puedes parar. Están descontrolados, ¿no? Entonces, habría que ver entrenamiento. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, adelante. Hola, mi nombre es Mónica, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Comunicación Pública y mi pregunta va relacionada a que nos comentaba, bueno, yo no sé mucho del tema de Colombia, pero que había ciertas ideologías entre los grupos y mi idea es más, hay grupos pues que son más de derecha, de izquierda y al menos yo aquí en México como que no siento que haya estas partes en los carteles, siento que está esa idea general de que todos buscan dinero y poder y el control de los territorios. No sé si, a lo mejor es más cualitativo, pero si hay alguna opinión, ¿no?, acerca de esto, si en México también hay una situación similar. Sí. Mira, gracias por tu pregunta, es una pregunta muy interesante y la perspectiva comparativa que tiene este proyecto, utilizando la misma metodología, el mismo tipo de información, nos permite analizar de manera comparativa no solamente a través de países, sino los tipos de actores que viven en nuestros países. En Colombia tenemos grupos de izquierda, de corte marxista, leninista, ahí se puede meter, ¿no?, toda una serie de debates ideológicos de quién es, ¿no?, más marxista que Marx, pero tienen sus sabores, ¿no?, y dado el perfil ideológico, sus lineamientos de cómo se relacionan con la comunidad, con qué sectores de la comunidad, más proletarios, más intelectuales, más campesinos, y eso define el comportamiento de los grupos de izquierda. Y hay un montón de grupos en los 90s, 80s, 90s, de corte de izquierda. El único que sobrevive activamente es el ELN, ¿no? El presidente Petro de Colombia fue militante del M-19, un grupo militarmente pequeño, increíblemente creativo en cómo usaban la violencia, y eventualmente se desmovilizaron y tuvieron una parte, digamos, un brazo político ya no armado. Del lado de la derecha pues, son grupos paramilitares más conservadores, rancheros, ganaderos, grandes agricultores muy relacionados con empresarios, que no tienen un perfil ideológico como ultraderecha cristiana, como en algunos lugares en Europa, por ejemplo, pero son un perfil más conservador. Llevando este espectro ideológico a Afganistán, tenemos el radicalismo islámico, tenemos Al-Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico, que son grupos que además utilizan la religión, el Corán, como un instrumento de guerra y de control territorial, ¿no? En todos esos, en algún lugar en medio, están los grupos criminales que hay en Afganistán, que hay en Colombia y principalmente en México, ¿no? Estos no tienen un perfil ideológico de izquierda o derecha, simplemente son grupos predatorios, más pragmáticos y acomodadores de cómo está la situación política, ven oportunidad económica, se meten, ¿no? En el caso mexicano no tenemos esta gran variación de los perfiles ideológicos que hay en Afganistán o en Colombia, lo cual nos permite analizar el comportamiento de los grupos criminales en México, desprovisto de estos otros actores competidores que compiten no solamente en términos
militares o bélicos, sino en términos ideológicos, de la agenda que le ofrecen a la población en términos de control social. En el caso mexicano no tenemos estos perfiles, ¿no? Sí hay grupos de autodefensas que analizamos, pero que tampoco tienen este perfil, simplemente es autoprotección, ¿no? Algo un poquito más conservador, pero no es el perfil con la gama o la variación ideológica. Vamos a ver qué encontramos en México. Eso es una de las grandes preguntas de cómo analizar esto de manera no solamente comparativa por actor dentro de un país, donde más tienes variación limitada del perfil ideológico de los actores, y cuando te pones de manera comparativa internacional, puedes ver esta variación ideológica mucho más rica de qué tenemos en México y qué no, y cómo se comportan estos actores respecto a grupos más radicales en términos ideológicos. Adelante. Bueno, está muy interesante los datos y la forma en que los manejaron esta encuesta a expertos, que de alguna forma aquí Flaxo hizo algo similar hace algunos años, no para este tema, sino para en realidad democracia subnacional. Y bueno, tu tema me recordó este debate que había hace algunos años sobre el Estado débil en México y versus esta fuerza criminal. Y me preguntaba que si tuviéramos estos mismos datos para más países, y digamos si utilizamos el índice de estados fallidos, que tal vez habría ahí una relación inversa, ¿no? Es decir, a mayor fuerza estatal, menor gobernanza criminal. No sé tú qué tan de acuerdo estés con esa idea, o sea, que parece obvia o una perogrullada, pero ahorita que te preguntabas, bueno, queremos saber qué pasa en México, pues no creo que sea tan diferente del resto de América Latina, donde sabemos que pues en realidad los estados no son fuertes, no tienen una burocracia profesional como Estados Unidos, Europa. Ya lo mencionabas, el gasto en, no sé, en fuerzas armadas o en seguridad, pues no se compara lo que hace América Latina con Europa, Estados Unidos. Entonces, no sé qué tú opines de esta, no sé, hipotética relación entre la fuerza estatal y esta gobernanza criminal que tú estás analizando. Sí. Este es un muy buen punto. Dentro de las teorías que hay para explicar estas cosas va muy relacionada los esquemas de relación que tienen los grupos armados con el Estado. Pues, ¿quién es el Estado? ¿Qué capacidad tiene el Estado? Porque eso define su tipo de relación con los grupos armados. Estados débiles a lo mejor van a tener mucho más capacidad de acomodación con grupos armados fuertes, ¿no? Mientras que estados muy fuertes van a tener una relación impositiva, combativa, coercitiva contra grupos armados, porque un ataque contra el Estado. En principio, esta relación entre la capacidad estatal y la gobernanza criminal o de actores armados, podríamos asumir que tienes razón, inversamente proporcional. Mientras más fuerte sea el Estado, menor espacio le da a estos grupos para que operen y realicen sus actividades. Posiblemente sea cierto, pero no sabemos. No sabemos a un nivel desagregado, porque estas teorías pueden tener sentido en términos teóricos. La información que tenemos es información agregada por país, año, que esto no te permite desagregar la increíble variación que tenemos por distintos tipos de actores, por organizaciones específicas, en distintos lugares a nivel municipal, a través del tiempo. Entonces, PIB, país, año, no te explica toda esta gran variación de comportamientos a través del tiempo y el espacio de forma tan micro que tenemos. ¿Por qué? Porque el Estado no es lo mismo en Colima o en Tlaxcala que en Jalisco o que en Monterrey. O sea, hay distinta capacidad de Estado. Entonces, por eso es cómo esta riqueza de información nos hace cuestionar mucho la capacidad explicativa de muchas teorías que tenemos, incluyendo los paradigmas que analizamos nosotros que medio colapsaron. Ya cuando desagregas las cosas dices, oye, pero no están ayudando a entender la realidad. O sea, sí en un sentido agregado, si agregáramos todo México, todo Colombia, pues en un año a lo mejor sí está esa correlación. Pero la riqueza de la información que tenemos nos ayuda a cuestionar el poder explicativo de muchas teorías macro que no ayudan a entender
las microdinámicas de comportamiento. Creemos nosotros que sí, o sea, un poquito más la parte explicativa que no abordé acá, porque fue mucho más descriptiva esta presentación, pero creemos que la parte explicativa tiene que ver más con las características locales de gobierno, de recursos naturales en función de las actividades económicas, que de la gran capacidad estatal o el desempeño de país a nivel nacional. O sea, tasas de inflación, tasas de desempleo, sí impactan, pero no te ayudan a entender la filigrana de los comportamientos. Si hiciéramos una regresión, los errores estarían muy dispersos. No nos ayuda a explicar este punto allá y este punto acá, porque la información es muy cruda, porque las teorías son muy crudas. A lo mejor sí, ojalá tuviéramos estos índices desagregados por estado, históricamente, por municipios, pero ni siquiera el INEGI tiene esto. Nuestro país no tiene la capacidad de generar esto. Afganistán, menos. O sea, Colombia tiene más o menos, no tan buena como México, pero tiene buena capacidad estatal de generación de datos subnacionales. Afganistán, olvidado. En fin, pero bueno, sí, o sea, creo que sí la intuición es buena, pero limitada, ¿no? De las teorías que tenemos. Yo tengo tengo muchas inquietudes al respecto, pero a propósito de lo que planteas ahí, en relación de si lo medible en lo local puede explicar lo general y lo general ¿no? Es una dificultad muy grande. Eso me atraviesa con otra inquietud. Si el corte de análisis que estamos haciendo hoy en el 2023 puede ser explicativo de una tendencia anterior, o bien si puede ofrecernos como una tendencia futura del comportamiento. Si tendríamos un primer corte, es una disección que habría que ver cuál es el rendimiento explicativo tanto de uno para el otro, ¿no? Y lo pienso por un caso en concreto. Cuando nosotros hablamos de la violencia en la Ciudad de México, y tiene mucha razón, nos asalta una explosión en la década de los 90, que no teníamos, esto que tú bien señalas, no teníamos un paradigma de lo que era la seguridad, o al menos lo que pensábamos que era la seguridad, no ayuda a responder la presencia de nuevos contextos, nuevos actores y nueva interacción de esos actores en esos contextos, ¿no? De tal suerte de que difícilmente se podía reconocer la intervención del narcotráfico, ¿no? Hasta apenas la evolución que tienen estos sectores de la criminalidad, lo sabemos, lo hemos visto y un poco también lo explica, no es una presencia neta que avale un periodo determinado de tiempo, tiene una durabilidad de ciertos controles, el narcotráfico no intervenía sobre ciertos actores que no eran rentables, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la medida en que lo político es una variable donde pueden operar y pueden tener mayor control, intervienen, ¿no? Y entonces hay un reguero de investigaciones que tratan de explicar el número de presidencias municipales asesinadas por el narcotráfico. El otro dato es el asunto de la prensa. Es un actor que está incidiendo, como bien tú lo señalas, que tiene una gran concentración de información y que el momento en que tú nos presentabas estas 8 dimensiones de la gobernanza de la criminalidad, no lo vi tan dibujada en estos sectores. O bien, mi pregunta es, si esta violencia o este control sobre la criminalidad sobre el sector de los medios es parte de uno de estos apartados, de estos componentes, cuando parece ser que, al menos en México, desconozco el caso de Afganistán, que debe tener otra lógica, es un fenómeno que ha aparecido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y que al principio no estaba vinculado, quizás porque el desarrollo mismo de la organización criminal ha apuntado hacia cierta visibilidad o hacia que lo público, de alguna manera, puede ser un freno o puede ser un aliento para el control de los sistemas de influencia, ¿no? Entonces, yo me quedo un poquito con eso, Javier. Uno es qué tanto el análisis abona para explicar
el pasado, el origen, el desarrollo de esto y las tendencias futuras, y si no, nuevos comportamientos de la criminalidad están abriendo y cerrando nuevos sectores de intervención por parte del crimen sobre el Estado y sobre la sociedad. Buenísimo, muchas gracias, Arturo. A ver, déjame abordar la respuesta como en 3 niveles. El primero es la unidad de análisis. Este proyecto es tan vasto, tan grande, que se puede analizar de manera micro, por actor, municipio, año y comportamiento, o agregarlo por actor independientemente de dónde estuvo, o por tipo de actor. Les presenté el tipo de actor. Esto es tan grande que yo no lo voy a poder hacer. Por eso los datos están ahí abiertos. Una pregunta, Javier. ¿Es el mismo cuestionario que se aplica en Afganistán y en Colombia, el que va a ser en México? En su mayoría sí, con pequeñas diferencias. Yo ahorita hablo un poquito de eso. ¿Por qué es relevante para México? A uno de los temas que mencionaste. Entonces, lo que les presenté ahí está, y es lo que he hecho, pero los datos van a estar abiertos. Y habrá colombianos que digan, oye, no, que a mí no me gusta eso. Ah, maestro, sírvase, o sea, lléguele. Ahí están los datos, hagan su tipo de análisis, ¿no? Al nivel que sea. Y la agregación y desagregación, la granularidad de los datos nos permite subir y bajar niveles de análisis. También de manera temporal y espacial. De manera temporal, esto es un estudio histórico de 30 años en Colombia, en 20 va a ser 20 para México, no nos vamos tan atrás en el tiempo, es mucho más difícil. Y los 3 proyectos tienen la limitante que simplemente no tenemos plata para continuarlos en el tiempo, ¿no? O sea, la plata se acaba y ya. Esto tiene 2 cosas. Al menos el tener la película completa de todo el país, de todos los actores a lo largo de estos 30 años, nos permite hacer análisis prospectivo y retrospectivo de los actores. ¿Esto qué significa? Que en lugares donde hay un grupo emergente que está llegando a territorio, tenemos toda la información del proyecto que nos permite ver cómo opera este grupo en otros lugares donde tiene un alto de control, un mayor grado de control territorial. La expresión de esto ahorita es muy clara para Colombia. El gobierno colombiano está sentándose a la mesa en un proyecto que le llaman Paz Total, con todos los grupos armados. Dentro de ellos el ELN es el grupo insurgente más fuerte que hay. Está aumentando su poder de negociación en la mesa, ocupando territorio. En lugar de contraerse, dicen, ¿sabes qué? Hay que movilizarlo. Ir a territorio. Y muchos lugares donde históricamente no tenían presencia del ELN, ahorita están utilizando la base de datos para ver qué esperar. ¿Cómo se comporta el ELN cuando tiene un grado de control territorial intermedio o monopólico? Porque están siendo invadidos, ¿no? Entonces, el proyecto nos permite utilizar la información retrospectiva para hacer este análisis prospectivo, para ver cómo se comportan actores que están llegando a este territorio. Tiene sus limitantes. Hay grupos nuevos. Particularmente, es muy difícil categorizar, y hay debates en Colombia, de los grupos de las disidencias de las FARC. Las FARC firman el acuerdo de paz en 16, se desmovilizan. Unos dicen, no, espérate, yo no firmo eso, me vuelvo disidente de las FARC y sigo en armas, ya sea por carácter ideológico o puramente los frentes que estaban en el narcotráfico son los que se quedan movilizados. Y han seguido operando y han aumentado su control territorial. ¿Son FARC? ¿No son FARC? ¿Podemos utilizar la información que tenemos de las FARC? ¿Cómo funcionan? No sabemos. Es un actor muy raro, ¿no? Muchos dicen, no, esos son criminales, no son grupos insurgentes. Los insurgentes ideológicos se desmovilizaron y firmaron la paz. Son criminales, hay que entenderlos como criminales. No sabemos, ¿no? Nosotros dejamos de medir en 2020, ya van 3 años donde han seguido creciendo estos grupos armados. ¿Cómo se comportan? No sabemos. Nuevos grupos en México. Nosotros estamos alcanzando a medir el repunte muy agresivo del cartel de Jalisco Nueva Generación, que es relativamente reciente, muy agresivo. ¿Cómo se comporta? Vamos a ver, porque va a seguir expandiendo su territorio, ¿no? Entonces, esa parte nos permite analizar la temporalidad de la información, ya sea retrospectiva o prospectivamente. Finalmente, la parte de prensa. No nos metemos a hacer el análisis
de la coerción que tienen los grupos armados sobre sectores específicos, porque no tenemos la capacidad, o sea, al final de cuentas el cuestionario ya es muy largo, es muy cansado, y mientras más le preguntas, la gente menos te responde, o sea, se cansa. ¿Cuántos reactivos tiene? Un montón, y es dinámico además, o sea, tiene más reactivos porque hace las preguntas por cada actor armado. Entonces, lugares como Cali, Medellín, El Guamo, Tierra Alta. Pero aprendimos sobre la marcha de las experiencias de Afganistán y Colombia, que la mayoría del cuestionario es el mismo. Para Afganistán preguntábamos cosas de religión, cosas del uso de la ley, que en Colombia y en México no son relevantes, sobre la ley islámica, si los grupos armados utilizan el Corán, que dice, si robó, le cortas la mano, y llega el juez, el talibán, y corta manos, o el Estado de Derecho constitucional. Para el caso mexicano, analizamos la capacidad de comunicación de los grupos criminales, que no habíamos medido ni en Afganistán ni en Colombia, con narcomensajes. No es el tema de tratar de cooptar la información que producen los medios, ¿no?, y silenciarlos. Hay otros esfuerzos que ya están haciendo eso, ¿no? Lamentablemente, el asesinato de periodistas en México es de los peores del mundo, peor que Afganistán. Pero vemos o tratamos de medir de manera sistemática cómo se comunica, mejor para los chicos de comunicación les interesa eso, cómo se comunican los grupos criminales, que generalmente se asumen, ¿no?, clandestinos, abajo del agua, de bajo perfil, que nadie sepa quiénes son, quiénes están, pero de repente hacen estos comunicados abiertos, públicos, explícitos. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué grupos? ¿En qué contextos? ¿Contextos monopólicos, competitivos, cuando están empezando a entrar y se anuncian? ¿O cuando tienen control y hacen un anuncio de nadie más se meta? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo ejercen la comunicación estratégica los grupos criminales? Es algo que vamos a medir en este proyecto, que no esté ninguno de nosotros. Entonces, vamos a ver. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor. Acá. ¿Yo creo? Okay. Bueno, hola, me llamo Conrado. Actualmente estoy haciendo intercambio en la UDG. Algo interesante que he pensado mucho rato aquí es que aquí sí hay una ideología o una forma de que en los últimos 10 años para acá, ya los jóvenes, de hecho, están diciendo, pues me voy a meter a ser narco, a ser sicario o algo, pero ya no por algo social, sino ya por algo económico específicamente. Entonces, ¿qué relación usted cree que podría esperar en en estas encuestas sobre este índice creciente de jóvenes, de niños incluso, que en ciertas partes de México, por ejemplo, en Sonora, que es de donde yo soy, se ve que en los municipios, en los pueblos, ya encuentras a los niños cargando pistolas, ya encuentras a los niños cobrando, fianzas, se podría decir, que tienen con carteles, que tienen con los sicarios. Entonces, ¿no tendría un tipo de relación esta parte económica en México, donde más del 60% de los mexicanos están en pobreza, y de que, pues, la verdad aquí, estudiar incluso en la universidad o tener un doctorado ya es un privilegio, se ve como un privilegio debido a la misma educación que hay en México, del mismo control, o del poco control, o de la falta de interés por control sobre temas tanto escolares, académicos, como económicos. ¿Qué cree usted que podría haber ahí en estas encuestas con ese aspecto en México? Porque realmente es un problema actual, de que hace menos de 2-3 semanas ya el cartel de Jalisco, Nueva Generación, ya incluso subió un video donde secuestraron unos chavos y los obligaron a matarse entre ellos. Entonces, el índice de violencia, obviamente, en México todo se sabe que es muy alto, pero es algo que nadie quiere hablar por miedo justamente al de, pues estás hablando de temas de violencia, de narcotráfico, de sicarios, de carteles, pues te van a buscar y te van a matar a la familia, o te van a matar a ti, o te van a amenazar, porque es algo muy tabú también. Entonces, ¿cuál es una de sus metodologías, por ejemplo, para proteger a estas personas también, además del anonimato de estas encuestas? A ver, el proyecto
en su sentido holístico, nos permite conjuntar los datos cuantitativos que derivan de la encuesta con la información cualitativa que está levantando Desmond y Banda, que están trabajando en México, aunado a toda esta literatura secundaria que nos permite entender este tipo de procesos de reclutamiento. Lo que nos muestran los datos de Colombia es clarísimo. Los criminales prestan dinero. Esto sí, y mucho más que otros, no solamente porque tienen el dinero, sino es una estrategia de reclutamiento que se aprovecha de las vulnerabilidades económicas de amplios sectores de la población. Esta consecuencia o esta lección es directamente aplicable a México, donde tenemos unos altos índices de pobreza, además desigualdad económica terrible, ¿no? O sea, muy poca gente concentra grandes ingresos y la gran mayoría de la población está en niveles subóptimos de ingresos. Esto genera modelos aspiracionales. Chicos que están en condiciones de pobreza, que ven esta opulencia y llegan los narcos con un montón de plata, dicen, yo quiero eso. Yo lo que quiero es salir de la pobreza. ¿Y qué tengo que hacer para salir de la pobreza? Pues empezar a trabajarle al Señor. Y les prestan dinero, les dan celulares, les dan para sus cosas, ¿no? Esto es una estrategia de reclutamiento que además es muy benéfica para el crimen organizado en muchos sentidos. Mientras menores sean, o sea, mientras más jóvenes sean los reclutas, más van a durar en horizontes de vida muy cortos, ¿no? Pero van a estar más años al servicio del cartel. Estratégicamente, pues es mucho más fácil contactar a chavitos de 11, 10 años que vas a tener jugando pelota en la esquina con un celular. Pues, ¿qué están haciendo? Están jugando pelota, ¿no? Pero, pues, ¿qué son? Son halcones, ¿no? O van y le dejan el celular al de la tiendita, dicen, ahí le van a hablar, y ya es extorsión, ¿no? Entonces, son inocuos, inofensivos, ahí están niños jugando, pero es un uso estratégico que tienen los criminales para reclutarlos a temprana edad. Además, ¿no? Siendo menores, en caso de ser arrestados, muy poca gente es arrestada, pero en caso de ser arrestados, ¿no? Las penas son mucho menores, ¿no? O sea, tiene un valor estratégico altísimo el tratar de generar estos modelos aspiracionales para reclutar a jóvenes que tienen un altísimo valor para el crimen organizado. Y además, la juventud es mucho más adversa al riesgo, más arriesgada, más aventurera, más agresiva, más dinámica, y se le das una pistola, entonces se va a poner a matar como loco. Y si además lo entrenas como sicario, va a ser un sicario muy efectivo, ¿no? Muy agresivo. Entonces tiene un alto valor que se aprovecha nuevamente de la pobreza y las necesidades económicas que atraen, engatusan, enganchan con lo deslumbrante que son las enormes sumas de dinero que utilizan, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que vemos en Colombia, seguramente es algo que aprenderemos en México y que tiene implicaciones para la realidad mexicana. ¿Y cuál es la solución a esto? Atender por medio de políticas públicas, infancia, prevención, generar modelos alternativos económicos viables, que no sea migrar o meterse al narco para salir de la pobreza. O sea, eso es un reto de Estado gigantesco, ¿no? Pero que no se va a resolver sacando al ejército a las calles o a la Guardia Nacional, encañonando niños. Gracias, Corona. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, adelante, por favor. ¿Ustedes tenían alguna hipótesis sobre hitos históricos que pudieran marcar puntos de inflexión en ese comportamiento de la violencia de los diferentes actores? No necesariamente, pero esto es algo que vamos a explorar. Sobre todo hitos históricos en términos de la relación con gobierno. O sea, los principales hitos históricos en Colombia que tenemos pensados son los acuerdos de paz que hubo con Pastrana y posteriormente los acuerdos de paz ya con la desmovilización de las FARC. Esos son hitos importantes que marcan parteaguas. También la desmovilización de paramilitares, ¿no? Y en su momento, que también es parte importante, no solamente en términos de paz y desmovilización y de cooperación con grupos armados, sino el esfuerzo punitivo que hizo el Plan Patriota de Uribe. ¿Y para México tienen alguna hipótesis? Es que nosotros hace un par de años hicimos un estudio sobre COVID y
asumíamos como hipótesis que los grandes hitos eran pues las diferentes disposiciones federales y estatales con respecto a la movilidad de la gente, ¿no? Y nos encontramos sorpresivamente en unos puntos de inflexión que no esperábamos con respecto a cosas como el Día de la Madre. O sea, el Día de la Madre marcó en México una movilidad extraordinaria en pleno COVID, en pleno 2020, y como el grito de independencia. Esos puntos de inflexión, o sea, es posible hacer ese análisis a partir de la base de datos que ustedes tienen, supongo. Pues sí, cuando estén los datos, ahí van a estar, o sea, se podría hacer, ¿no? O sea, por lo que veo no son solo, o sea, no son tantos como puntos de inflexión que marquen tendencias arriba o abajo, sino son shocks, ¿no? Aleatorios que tienes Día de la Madre que hay en jueves, ¿no? Ya en la semana o en fin de semana, y esto es de cierta periodicidad, a lo mejor. Y eso estaría interesante en términos de inferencia estadística, ¿no? Con causalidad. Pero como hipótesis de trabajo no la tenemos, cuando estén los datos, así que despachen. O sea, va a haber mucha tela que cortar, ¿no? Para ver este tipo de análisis, como estos shocks externos que no tienen nada que ver con las dinámicas sociales, económicas y políticas, ¿no? Día de la Madre, fiestas patrias, cosas así, Día de la Virgen de Guadalupe, no sé, ¿no? ¿Qué shock tienen en el comportamiento? Shocks ambientales, tormentas, huracanes, lluvias, se analizan mucho como shocks externos que, además tú como geógrafa, o sea, que afectan el comportamiento de la gente en territorio, ¿no? Ondas de calor, incendios, terremotos, pues este tipo de shocks pueden ser instrumentos de análisis causal para ver cómo afectan los comportamientos de los grupos armados. Ahí van a estar los datos, ojalá estén todos los datos y que estén de uso disponible, eso seguro. Bien, muchas gracias. Pues si no hay más comentarios, agradecerte, Javier Osorio, y que nos cuentes un poquito de cuándo termina esta encuesta, hasta dónde está disponible, para si alguien más quiere comunicarla con otras personas, un poco. Bien, gracias. El proyecto es un proyecto demasiado ambicioso que nos está costando muchísimo más trabajo en México que en Colombia y en Afganistán. ¿Hay alguna hipótesis? Sí. Mira, Colombia y Afganistán sufrieron históricamente violencia mucho más aguda que la mexicana. O sea, tocaron fondo mucho más bajo. Pero la dificultad que tenemos en México es doble. Y esto es la verdad, me duele como mexicano. El tejido social que tenemos en México es mucho más débil, fragmentado, y lo poco que hay está centralizado. En comparación de Colombia, que tiene una variedad de organizaciones sociales civiles gigantescas. Esto es endógeno a que el conflicto ha afectado a muchísima gente en todo el país por 50 años o más, y como resultado la sociedad civil está mucho más fuerte en todo el país que en México, lamentablemente. Entonces la capacidad o el conocimiento que hay en México es mucho más limitado, hay menos gente que sepa de esto. Entonces nuestro conjunto de potenciales expertos es menor en México que en Colombia. Por eso estamos haciendo un llamado lo más amplio posible. Pero la principal limitante que afectó el país es un problema de desconfianza. Nuestra encuesta es una encuesta en línea, es muy peligroso ir a tocarle la puerta a la gente. No tenemos un ejército de encuestadores para hacer esto de manera presencial, en entornos privados, seguros, donde no haya ningún riesgo para los encuestados ni los encuestadores. Entonces optamos por una estrategia de encuesta en línea. El problema de la desconfianza es producto de la campaña sistemática que ha ejercido el gobierno de espionaje a periodistas y organizaciones de sociedad civil. Punto. Todo el mundo está increíblemente desconfiado en Correo de Arizona. ¿Quién es? Yo no conozco a nadie en Arizona. Esto para mí que tiene Pegasus, entonces lo ignoro. Y por eso tenemos baja tasa de respuestas. Por parte del gobierno, en Colombia y en Afganistán tuvimos amplísima cooperación. Hay un convencimiento genuino de las estructuras gubernamentales en el valor de la información que en México no hay. Con la Secretaría de Yo tengo otros datos. Entonces, hay una desconfianza general con los datos.
no hay una apertura gubernamental de participar en la construcción de información más allá de lo que tiene el gobierno, y el mismo gobierno oculta datos o los manipula. Y como contraofensiva del espionaje sistemático y predatorio que ha hecho el gobierno mexicano en contra de la sociedad civil y periodistas, fue que el Guacamaya Leaks atacó al ejército. Y fue una vergüenza internacional, un colapso en el sistema de seguridad cibernética del Estado, que vulneró y ha generado y seguirá generando escándalos para el gobierno. Y como reacción, el sector de gobierno en México no hemos podido tener acceso a ellos. Punto. Tenemos un montón de gente que generosamente y muy amablemente nos ha recibido, nos escucha, tenemos una reunión con comandantes, con generales, con distintas áreas de justicia. Sí, como no, qué bonito tu proyecto. Cuando termines me avisas y me pasas los datos, eso sí quiero. Pero contribuirte, nada, ¿no? Esto es parte de la cerrazón y la desconfianza que hay de los dos lados, que fue generada por esta estrategia de varios gobiernos. O sea, esto no es solamente de la administración actual, sino ya son varias administraciones que sistemáticamente hacen uso del espionaje cibernético en contra de la población, de manera ilegal. Y eso genera desconfianza, y nosotros somos víctimas de esa desconfianza porque la única herramienta segura, encriptada, anónima que tenemos es esta encuesta en línea, pero que nadie quiere darle clic a este liga porque entonces me infecta con Pegasus o se mete como entró el Guacamaya Leaks a los servidores de correo electrónico de ejército. Entonces, es la principal dificultad que tenemos en México. Ojalá, ¿no? Y les agradezco mucho este espacio. Espacios como estos nos permitan que nos conozcan, que conozcan al proyecto, que vean las ventajas de generar información de gente que confió y que se va a beneficiar como un bien colectivo de la información que genera este tipo de proyectos. Ojalá, y además lo digo como mexicano, yo no soy colombiano, no soy afgano, aunque me importan mucho estos países, pero mi corazón está en México. Ojalá podamos generar datos que nos permitan encontrar muchas más respuestas para problemas urgentes que urgen responder y atender. ¿Qué universidades están colaborando? Está la Universidad de Arizona, que es donde estoy yo. Está la Universidad de la Ciudad de Nueva York con el profesor Desmond Arias, el Brookings Institution, que es un think tank en Washington, D.C., y para Colombia y Afganistán, la Universidad de Stanford. Es un conglomerado de instituciones. ¿En México? No tenemos socios institucionales para con grupos de trabajo de investigación. Grupos de trabajo, redes como este espacio, ONGs, periodistas, colectivos de víctimas. Tenemos un montón de relaciones informales, pero no como miembros formales del brand. Es muy difícil, ¿no? A nivel institucional. Es muy más difícil. Bien a nivel de voz a voz con Correcto. investigadores, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias. Si no hay más comentarios, agradecemos al doctor Javier Osorio. Le vamos a entregar esta constancia. El Colegio de Jalisco otorga la presente constancia al doctor Javier Osorio por dictar la ponencia Gobernabilidad Armada, Lecciones de Colombia para México, llevada a cabo en los diálogos de investigación, violencia y gobernabilidad en México, impartida a especialistas del tema y al público en general. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperamos pronto invitarlos a los próximos diálogos.